Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Como ya vieron en el título de este video, vamos a estar hablando sobre el caso de Michael Cochran, o también un caso que es conocido como el caso del esquema Ponzi, un caso que involucra muchas cosas, pero sobre todo nos deja con la pregunta que hasta dónde es una persona capaz con tal de ocultar un secreto. Pero sin más preámbulo, vamos. Para comenzar con este caso, nos vamos a ir hasta la ciudad de Daniels, que queda en el condado de Riley, en el estado de West Virginia, en Estados Unidos. Este condado es un condado muy pequeño que está rodeado de las montañas Apalaches y que es muy famoso por su belleza natural y sus paisajes pintorescos. Para el año 2019, ahí vivía la familia Cochran, conformada por Michael, que para ese entonces tenía 38 años, y su esposa Natalie, de 37 años, junto a sus dos hijos, Nicole y Ashton. Michael y Nicole habían comenzado su relación cuando estaban en la high school, o en el colegio, o en la preparatoria, como ustedes lo conozcan. Los dos se habían graduado de la Universidad de West Virginia, Michael de informática, mientras que Natalie de farmacéutica. Esta relación avanzó de manera muy rápida, ya que para el año 1999, mientras los dos estaban en el primer semestre de su universidad, se comprometieron, y meses después, ya en el año 2000, ellos contrajeron nupcias. Unos años más tarde, a mediados de la década de los 2000, se convirtieron en padres por primera vez, dando la bienvenida a su primer hija, Nicole, y 3 años después dieron la bienvenida a su segundo hijo, Ashton. Pronto la familia se mudó hasta la ciudad de Daniels, ahí mismo en el estado de West Virginia, donde Natalie y Ashton crecieron. Nicole era más apegada a su mamá Natalie, mientras que Ashton era más apegado a su papá, ya que era con él quien pasaba la mayor parte del tiempo, y es que Michael también era entrenador de su equipo de fútbol americano y de béisbol. La familia tenía una vida normal y cómoda económicamente, ya que los dos tenían unos trabajos muy bien pagados. Ellos compartían mucho tiempo con sus vecinos Chris y Jennifer Davis, quienes también tenían 2 hijos y vivían muy cerca de su casa, a tal punto de que Chris se convirtió en el abogado de la familia. Chris también se convirtió en el mejor amigo de Michael. Él también acompañaba a Michael como entrenador de los equipos de béisbol donde jugaban sus hijos. Estas dos familias se volvieron muy unidas, y más aún después que uno de los hijos de la pareja de los Davis fue diagnosticado con diabetes tipo 1. Natalie era especialista en el manejo de diabetes, por lo que ella estuvo a su lado enseñándoles todo sobre cómo administrar la insulina recetada. Para el año 2019, los Cochran eran una familia conocida en su comunidad por ser una familia emprendedora y amorosa. Casi lo veían como una familia ejemplo, ya que llevaban años en una relación sólida y respetuosa. Con los años, la familia había logrado tener un poder adquisitivo bastante alto, o sea que eran ricos, o sea, tenían mucho dinero. Y es que años antes, en el 2017, Natalie y Michael habían comenzado un negocio llamado Tactical Solutions Group, o como le vamos a llamar aquí, TSG, que se ocupaba de la venta de armas y otros artículos al gobierno de Estados Unidos. La idea de iniciar esta empresa había ocurrido de Natalie, ya que ella se había inspirado en la película War Dogs, o lo que es lo mismo, Amigos de Armas en español, del 2016. Esta película, que es basada en una historia real y que retrata la vida de 2 hombres que ganaron un contrato de $300 millones con el Pentágono para equipar con armas a los aliados de Estados Unidos en Afganistán. Y para poner en marcha esta empresa, ellos habían conseguido la financiación de parte de su familia y amigos, incluyendo la familia Davis, quienes eran sus mejores amigos y vecinos, también así como los papás de Michael y Natalie. Todas estas personas aportaron cientos de miles de dólares a esta empresa, ya que ellos le garantizaban que iban a tener ganancias con esta empresa. Y como parte de convencer a estos amigos y familiares de invertir en esta empresa, Natalie les había dicho que ellos tenían que ver la película Amigos de Armas para que se dieran una idea de todo el negocio que ella estaba teniendo en mente. Uno de los amigos que estaba interesado en esta
inversión o en esta empresa, le preguntó a Natalie que si ella se daba cuenta que en esta película estos hombres iban a la cárcel, pero aún así ellos lograron meter a muchas personas a esta empresa y así crecer este negocio. En ese mismo año 2017, Natalie había tomado la decisión de dejar su trabajo como farmacéutica, un trabajo que le generaba $120,000 al año, para dedicarse 100% a esta empresa, siendo la dueña mayoritaria. Para el 2019, las empresas valían millones de dólares. La pareja había comprado 3 casas y también habían donado a la caridad. Ellos compraban muchos autos de lujo y también viajaban por todo el mundo. Pero algo que pocos sabían era que la empresa estaba atrasada en pagarle a los inversionistas. Cuando estos inversionistas les comenzaron a pedir cuentas, Natalie les decía a unos que el gobierno les estaba reteniendo los pagos, mientras que a otros les decía que ella estaba en un tratamiento en contra del cáncer que supuestamente padecía. También fue en ese 2019 cuando la salud de Michael se comenzó a deteriorar muy rápidamente. Michael tenía 38 años, era un hombre que le gustaba hacer ejercicio y que estaba activo, por lo que cuando comenzó a enfermarse fue una sorpresa. El 6 de febrero de ese 2019, la pareja estaba supuesta a viajar hasta Virginia para una reunión con un representante bancario que les iba a esclarecer, o mayormente a Michael, quien era que también le estaba preguntando a su esposa por estos pagos, sobre por qué el gobierno todavía no les estaba dando el dinero a través del banco. Pero esto nunca sucedió. Y es que esa mañana del 6 de febrero, Natalie encontró a su esposo inconsciente y en posición fetal en el piso de la cocina. Muchas horas después, durante ese día, cuando Michael no recobró la conciencia, fue llevado de emergencias hasta el hospital y su diagnóstico era un edema cerebral, y tras permanecer 5 días internado fue declarado muerto en el Hospicio del Sur de West Virginia el 11 de febrero. La muerte de Michael trajo muchas dudas a sus amigos y familiares, y fue por esto que la policía se involucró para investigarla. Y es que el día que Natalie lo encontró pasaron cosas muy extrañas. Cuando los investigadores comenzaron a indagar en la vida de la familia Cochran, encontraron evidencias que sugerían que Michael no había muerto de forma natural como se creyó en un principio. Y también encontraron discrepancias en las empresas de la pareja. Los investigadores encontraron que los Cochran estaban en medio de una estafa del esquema Ponzi que manejaban a través de la empresa TSG. El esquema Ponzi es un tipo de estafa financiera donde los beneficios de los inversores se pagan con el dinero de nuevos inversores, en lugar de provenir de ganancias legítimas de las inversiones. La clave de este esquema es el crecimiento constante de nuevos participantes para mantener el sistema en marcha. También es conocido como un esquema piramidal. Dado el lujoso estilo de vida de la pareja y de la familia y sus vacaciones por todo el mundo, parecía que su negocio prosperaba. Sin embargo, cuando desaparecieron $15,000 de la recaudación de fondos de una liga de béisbol de la secundaria de los hijos de los Cochran, los miembros de este comité de esta liga sospecharon que Natalie tenía algo que ver, ya que ella era la tesorera que manejaba las cuentas bancarias. Los investigadores descubrieron que esta empresa TSG nunca fue un negocio real. Resultó ser una fachada para estafar a la comunidad y a sus familiares. A pesar de la muerte de Michael, Natalie continuó dirigiendo el esquema Ponzi en nombre de TSG, y 4 meses después de la muerte de su esposo, Natalie llegó a un acuerdo para vender la mitad de la empresa por $4 millones. Antes de que se pudiera concretar esta venta, las autoridades registraron la casa de los Cochran y ahí encontraron suficiente evidencia para acusar a Natalie de 26 cargos en relación con el fraude, y el 25 de junio de ese 2019 ella fue arrestada. En el año 2020, Natalie se declaró culpable de una transacción monetaria ilegal y de un fraude electrónico relacionado con el esquema Ponzi de su empresa.
Por esto, ella recibió una condena de 11 años en prisión y fue ordenada a pagar 2.5 millones a sus inversionistas. Mientras Natalie estaba presa pagando esta condena, los investigadores retomaron el caso de la muerte de Michael y ellos estaban seguros que la insulina encontrada en el cateo que se le hizo a la casa meses atrás tenía algo que ver con la muerte de este hombre. Valga recordar que ninguno en esa familia tenía problemas con la diabetes, ya que sabemos que la insulina es para controlar los niveles de la glucosa en la sangre o del azúcar en la sangre, como se le conoce comúnmente. Por lo que a los investigadores se les hizo extraño, la tomaron como evidencia y comenzaron a investigar la muerte de Michael. Por lo que un juez ordenó exhumar el cuerpo de Michael para hacerle otra autopsia. Esta autopsia reveló que Michael había muerto por una inyección de insulina, o sea, él tenía insulina en su sangre al momento de que él quedó inconsciente en la cocina de su casa. Pero la fiscalía creía que ellos no tenían un caso suficientemente fuerte en contra de Natalie, por lo que ese mismo año desestimaron los cargos y fue hasta el año 2023 cuando finalmente le volvieron a poner los cargos de asesinato en primer grado en contra de su esposo Michael. Y es que hasta este punto los investigadores ya habían indagado en el día de la muerte de Michael y ellos comprendieron que todo se había tratado de un plan de parte de Natalie. Y es que eran alrededor de las 9 de la mañana de ese fatídico 6 de febrero. Natalie le dijo a su amiga Jennifer Davis, quien era su vecina y su mejor amiga, que ella y Michael estaban enfermos y tenían síntomas como de gripe. Natalie le continuó diciendo que no se sentía bien por el tratamiento de cáncer, enfermedad que obviamente ella no padecía y que se había inventado para tener como excusa cuando los inversionistas de la empresa le estaban preguntando por el dinero. También en estos mensajes, Natalie le había confesado a su amiga Jennifer que ella estaba muy mal, o sea, que ella sí se sentía extremadamente mal y que se había chequeado los niveles del azúcar y estaban a 280. Y Natalie a este punto ya le había dicho a su amiga que ella 2 días antes también ya había ido al doctor. El doctor le había recetado unas inyecciones para que se sintiera mejor, pero nada de esto estaba funcionando y ella estaba muy preocupada porque estos niveles de azúcar estaban a 280. Cabe recalcar que los niveles normales son de 80 a 120, entonces tenía el azúcar muy elevada. Por lo que su amiga Jennifer, teniendo un hijo con este problema de diabetes, le dijo que ella tenía insulina en la casa. Y Natalie le pidió a su amiga que si ella podía tomar un frasco de insulina. Jennifer le dijo que sí, que no había problema y su esposo Chris, quien era también el mejor amigo de Michael, pasó por la casa de los Cochran y les pasó dejando el frasco de insulina. Una hora después de que ella recibió la insulina, Natalie le mandó esta foto que ustedes están viendo acá, donde se puede ver a Michael que está en el piso de la cocina de esta casa. Jennifer obviamente le dice que qué le pasó, que si él está bien, que hay que llevarlo al doctor, pero Natalie le está asegurando que él está bien, de que solo lo va a dejar descansar y que ella está pendiente de tomarle sus signos vitales, pero que cualquier cosa ella le va a avisar. Hora más tarde, Stephanie, quien es otra amiga de Natalie, llegó a la casa y vio a Michael que ya estaba acostado en el sofá. Natalie le dijo que Michael había tenido una convulsión, mientras que Stephanie le dijo que tenían que llevarlo a emergencias. Pero Natalie le dijo que no, que ella iba a esperar a que se le pasara y que también ella no estaba preocupada porque cuando Michael cayó al piso, él no se había golpeado en la cabeza. En esa misma mañana, la hermana de Natalie también llegó a la casa. Y junto a Natalie le cambiaron el pantalón y la ropa interior a Michael, ya que él, mientras estaba en el sofá, él se había orinado en sus pantalones. Y también fue esta hermana de Natalie que también le insistió a Natalie en llevarlo al hospital, pero Natalie, como le había dicho a las otras personas,
le dijo que no, que todo estaba bien y que ya se le iba a pasar. Al punto ya pasadas el mediodía de esta tarde, Natalie les había dicho a todos los amigos que estaban preguntando por Michael que Michael no quería que lo llevaran al hospital, pero como Michael no iba a querer si él no podía hablar, o sea, él hasta se había orinado encima porque él no estaba controlando su cuerpo. Y también ella les aseguró que ella estaba monitoreando los signos vitales y que todo estaba bien, o sea que él todavía no presentaba ningún signo vital bajo que la preocupara. Pero como Michael, un hombre de 38 años, un hombre corpulento que hacía ejercicio grande, mucho más grande que Natalie, había llegado al sofá y la única que estaba en esa casa era Natalie. Lo que pasó es que esa mañana cuando Michael cae inconsciente al piso, ella le texteó a un trabajador que les hacía trabajos en la casa. Ese trabajador se llama Jason Bowen. Y Jason llegó junto a un compañero a eso de las 12 del mediodía y lo vieron en el piso. Ellos lo movieron al sofá y mientras estaban ahí le dijeron a Natalie que lo tenían que llevar a emergencias. Pero Natalie le dijo que no, que esto había sido porque meses atrás, en noviembre del 2018, Michael estuvo internado por una exposición al moho negro. En ese momento, este trabajador recordó que en el mes de diciembre, después de que Michael fue hospitalizado, Michael había confesado a él que él todavía se sentía mareado y que él se sentía como que si lo estuvieran envenenando. Pero obviamente ellos no podían hacer nada si Natalie se estaba oponiendo, por lo que ellos se fueron y siguieron con su día de trabajo normal. Y fue hasta horas después, o sea, ya en la tarde noche, cuando el mejor amigo de Michael, Chris, llegó a verlo y él fue quien le insistió a Natalie y casi ni le dio opción, sino que le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a llevar a Michael al hospital. Y Natalie estaba como reacia, pero no podía hacer nada más, ya que Chris estaba decidido a llevarse a su amigo al hospital, y así fue. Cuando Michael fue admitido en el Hospital General de Riley, el nivel de azúcar de Michael decía que él tenía hipoglucemia. O sea que su nivel de glucosa en la sangre estaba muy bajo. El nivel de azúcar en la sangre de Michael a ese punto estaba a 21. Como les dije anteriormente, el nivel normal de una persona es entre 80 y 120, entonces ustedes se imaginarán cómo este hombre estaba de enfermo. Y fue hasta cuando Michael estaba en ese hospital ya alrededor de las 10 de la noche, fue cuando Natalie le tomó una foto en el hospital y se la mandó a su suegra, la mamá de Michael, que se llama Donna. Esta señora obviamente se preocupó por su hijo y corrió hasta ese hospital y le reclamó a Natalie que por qué no le había dicho nada, si es que ella vivía a tan solo 10 minutos de la casa de ellos y también ella era una enfermera registrada, o sea que cualquier cosa era a ella que Natalie le tuviera que haber avisado en un primer momento, pero Natalie no creyó conveniente todo esto y fue prácticamente a la última persona que le avisó. Sin ningún tratamiento que le sirviera, Michael fue trasladado a un hospicio donde 5 días después murió por una inflamación cerebral a causa de niveles bajos de azúcar en la sangre. Y por todo esto que ustedes acaban de escuchar, la fiscalía en Riley creía que Natalie le había suministrado la insulina para que Michael no se enterara del fraude de las compañías. O sea que la fiscalía cree que Michael ya estaba como sospechoso de que muchas personas le estaban preguntando por el dinero invertido, pero él no sabía cómo contestarles, ya que la que manejaba la mayor parte de la empresa era su esposa Natalie. Y Natalie le había dicho que ese 6 de febrero ellos tenían una cita con el banco para que el banco le esclareciera el por qué el gobierno les estaba reteniendo este dinero. Pero justamente fue ese mismo día cuando Michael cayó inconsciente y 5 días después murió. Pero al mismo tiempo, ya estando en el juicio, la defensa de Natalie dijo que Michael sí sabía de este fraude a estos inversionistas, ya que también él manejaba y tenía acceso a la empresa y también él despilfarraba mucho dinero, ya que él sí sabía que la empresa estaba ganando millones de dólares y que
él también era parte de este fraude prácticamente, pero lo que pasa es que ahora Michael ya no estaba para defenderse, sino que era la fiscalía que estaba tratando de acusar a Natalie del asesinato de su esposo. Y así fue como días después de que el juicio en contra de Natalie Cochran inició, el 25 de enero de este 2025, se hace algunos meses, Natalie fue encontrada culpable por el asesinato en primer grado de su esposo y fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora Natalie está pagando la condena de 11 años por los fraudes que ella cometió y también va a estar toda su vida en la cárcel por el asesinato a su esposo. Y así fue como llegamos hasta el final de este caso, un caso muy loco. Y es que también es un caso que nos deja con muchas dudas si al final Michael sabía o no sabía de este fraude. Pero lo que sí sabemos es que Natalie hizo todo lo posible porque Michael muriera, ya que durante ese día que él supuestamente se enfermó, ella hizo todo lo posible por no llevarlo al hospital, ni tan siquiera llamarle a la mamá de Michael, que era una enfermera. Pero ella todo esto obviamente no lo quería hacer, ya que Michael presentaba una amenaza para el plan que ella tenía en su cabeza. Pero gracias a los investigadores de este caso, Natalie no pudo seguir con su plan de esta estafa del esquema Ponzi, pero desgraciadamente ella sí logró quitarle la vida a Michael. Pero sin nada más que hablar, yo me paso a despedir. No se olviden de suscribirse, darle like y comentar, ya que todo eso me ayuda para seguir haciendo muchos más videos de este tipo. Pero nos vamos a estar viendo en un próximo video. Muchas gracias. Adiós.